resumen ejecutivo de este escenario que puede o no ser convergente. No, está muy preocupado, pero por razones políticas no lo expresa con la claridad que nosotros esperábamos, es decir, que respaldara la tesis que invocó ayer el periodista Yamit Amat, en el sentido de pedirle al Congreso y pedirle al gobierno que no caminaran tan rápido y corrigieran las preocupaciones que les asiste. En general, todos están de acuerdo que con el texto actual, el Canal 1 o los programadores del Canal 1 están en riesgo. Sí, pero el gobierno considera que esto tiene que hacerse urgentemente porque, mejor dicho, es de vida o muerte que la gente tenga internet en el país. ¿Pero cuál es el riesgo? El riesgo es que pasen dos cosas. Primero, que se vulnere la independencia de los medios de comunicación, específicamente de la televisión, al ser un organismo regulador que concentra excesivas potestades y que estaría con sus delegados elegido básicamente por el ministro de Comunicaciones de turno, pero por el presidente de turno. ¿En qué le afecta eso a un canal? Que empiezan a regular contenidos, sanciones, todo. O sea que eso le afecta no solamente al uno, sino a todos. A todos. Entonces les preocupa la libertad de prensa. Eso, la libertad de prensa. Válido. Y la segunda cosa es por qué se le está dando caramelitos a un montón de sectores, ampliándoles el periodo en el cual van a explotar determinados negocios y bajándoles la cantidad de plata que tienen que pagar por esa concesión o por esa licencia ante el gobierno nacional. Esas son las dos críticas fundamentales, pero el gobierno tiene un afán tremendo de pasar esta reforma y por eso ha metido al consejero Amin, al viceministro de las TIC, que viene de un gremio de telecomunicaciones donde hay jugadores muy poderosos, a la consejera para las regiones, la señora Abudinen. O sea, esto es la aplanadora total del gobierno, y el senador Mocus y varios congresistas de oposición han dicho, hombre, pero ¿cuál es el afán? Tomémonos esto con calma, pues porque por 6 meses más que tengamos para regular esto, no es que se vaya a morir la gente. Esto no es como el hambre de la Guajira o como la situación de los hospitales que merece atención urgente. Pero entiendo que siempre, por las preguntas que hace Félix, lo protegen con todo esto es para beneficiar una mejor conectividad. Sí, que para asegurar que la gente que hoy no tiene acceso a internet lo pueda tener. Ese es el argumento de la ministra. Con eso nadie está en desacuerdo, nadie eso lo discute. Pero es que en la ley le metieron un montón de gabelas, que la gente, gabelas para unos, castigo para otros, y sobre todo, insisto, en un solo organismo concentrar la capacidad de hacer contenido, de regular contenidos, sanciones, licencias, compensaciones, en fin, eso a muchos actores del mercado les parece muy peligroso, pero sobre todo, Julio, es que la contradicción mayor es la siguiente: ¿cómo es que usted dice que va a ser una ley para regular las TIC y no se mete para nada con Netflix y con esas otras plataformas que hay hoy para ver, digamos, contenidos en la web? Yo no sé tampoco, por ejemplo, qué papel tiene detrás de todo esto un señor que se llama Alberto Yojay, que es de un gremio de telecomunicaciones, que ha sido el gran patinador de esta norma, el gran lobista de esta norma en el Congreso de la República. Los congresistas dicen, a esto le ha faltado debate. ¿Sabe quién es el ponente y presidente de la comisión donde se tiene que aprobar esto? El senador Sabaraín, que cada vez que hay discusiones de esto se excusa y no va a la comisión. ¿Se acuerda de Sabaraín? Hace unas ponencias sobre el castrochavismo, ¿no? Sí, y mete a Pinochet y Castro en la misma sopa. Esto fue lo que dijo anoche el director de CMI. Muy buenas noches. Nuestro programa de esta noche es un grito de alerta sobre los riesgos que hoy está corriendo en Colombia la televisión pública. El proyecto de ley que está a punto de ser aprobado en el Congreso, que fue presentado por el gobierno sobre la modernización de las telecomunicaciones en Colombia, supone, y hay que decirlo así de claramente, el marchitamiento de la televisión pública y la agonía del Canal 1. Y voy a resumir. El proyecto le elimina a los canales privados 128.000 millones de pesos
que tienen que pagar por los próximos 10 años y además les extiende a los privados la licencia a 20 años más. Pagarán únicamente el 2.2% de su participación comercial. En esos beneficios no están incluidos la televisión pública. El Canal 1 fue excluido. Y no es que el Canal 1 o la televisión pública estemos en contra de los beneficios que va a recibir la televisión privada. Es que además la televisión privada y a la pública se les está afectando en materia grave con las OTT, que son las llamadas plataformas digitales que ustedes deben utilizar, como Netflix, como YouTube, como Amazon, como Facebook, etcétera, que están compitiendo seriamente con la televisión, tanto la pública como la privada. El problema está en que, de alguna parte, el proyecto marchita la televisión en Colombia, tanto la pública como la privada. Y por otra parte, sepulta la privada, la pública. Por ejemplo, el Fondo de Inversiones norteamericano, que ha permitido la supervivencia del Canal 1, estaría meditando si se va de Colombia como consecuencia de ese tratamiento desigual. A televisión privada le rebajan el valor de su licencia y a la televisión pública se la mantiene. Esa es la protesta, es el grito que queremos poner en conocimiento de ustedes. Omar Rincón es uno de los más prestigiosos comentaristas. Bueno, y ahí tiene un invitado de gran talante. No, me parece que hemos debido llamar a Yamid, la tiene mucho más clara. Sí. La tiene mucho más clara. Le decía yo ahorita que el gran patinador de esto es el señor Alberto Yojay, que es el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Y pues, ¿por qué le interesa al señor? Porque dentro de sus afiliados está, le voy a hacer una pequeña lista porque los afiliados son muchos, pero entonces entre los afiliados está, claro, está DirecTV o DirecTV, como usted le quiera llamar, está Facebook, está Apple, está, ¿no? Pues los grandes jugadores de las telecomunicaciones, YouTube, están ahí. YouTube no lo veo entre sus afiliados, pero las llamadas OTT están felices porque nadie los toca y la gente se pregunta si la gente hoy está viendo en Europa, por ejemplo, y Rafael me corregirá si estoy mintiendo, en Europa le dijeron a Netflix, perfecto, hágale, opere, pero una cuota de pantalla, un porcentaje de lo que usted ofrece a sus afiliados, a sus suscriptores, debe ser producción europea. En Colombia nadie le está exigiendo a esas OTT que tengan un porcentaje de producción. ¿Para qué? Para asegurar que haya producción nacional y que esa industria no se marchite. Otro elemento, Yamid, en medio de toda esta discusión, también lo que pasa con los productores de contenidos culturales, por ejemplo, para Señal Colombia. Y acá viene la historia de los puros criollos y lo que pasó en el debate desde el viernes con el señor Rivas, que levantó la voz sobre la ley y le sacaron el programa. Y entonces desde la Señal Colombia se dijo, no, eran repeticiones lo que se estaba sacando. Y la curiosidad, a esa repetición la reemplazaron con otra repetición de otro programa. La única diferencia es que el señor Rivas levantó la voz contra la ley. Y él mismo ha dicho en redes sociales que hay una intimidación a productores que les dicen, vea, quédense calladitos, no se cierren puertas, dejen así, no molesten. Y al que molesta, le quitan el programa, después ante la reacción de la gente lo vuelven a poner, pero la curiosidad, le insisto, dicen que sacaron el programa porque era una repetición y lo reemplazaron ¿con qué? Con otras repeticiones, como si las repeticiones no fueran normal. Y anote primero algo la ahí, televisión en general, Félix, y anote segundo en algo la ahí, televisión pública más, que ya, y tercero en esta época. Que ya confirmamos a varios de los miembros del equipo de producción de los puros criollos en RTBC les anunciaron que no les van a renovar el contrato. Respecto al proyecto de ley de las TIC, averigüen, señores de la W, el papel del abogado Cristian Liscano Ortiz, quien fue el redactor de ese proyecto de ley, siendo simultáneamente asesor de la ministra Costaín y asesor de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, siendo esta Cámara dominada por Claro. Además, la esposa del abogado Liscano
es ejecutiva de Claro y su hermano, Iván Guillermo, es ejecutivo de uno de los 2 canales privados. Y de RCN. Porque además desde las cuentas oficiales de RTBC están defendiendo este proyecto de ley si se supone que ellos son independientes. Y cuando le preguntamos a Juan Pablo Vieri, él dice, es que el proyecto me parece muy bueno y todos acá pensamos que le hace bien a la televisión pública, pero lo que estamos viendo es que las personas que trabajan ahí no están de acuerdo. Y nos dicen además que eso fue una directriz que les dieron desde el Ministerio de las TICs para que ellos iniciaran una campaña por redes apoyando el proyecto. Muchos se negaron, como en la NTV, pero en RTBC sí lo están haciendo y se ve muy mal. Entre los afiliados a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, que representa el señor Yochai, que ha sido el gran lobista de esto en el Congreso, está también Amazon, que como ustedes saben tiene una OTT, Amazon Prime, para ofrecer este tipo de contenidos, con los cuales la ley no se mete, ¿verdad? Entonces, si todo esto está en discusión, la pregunta es, ¿cuál es el afán del gobierno de pupitrear esto en el Congreso de la República? ¿A quién le están pagando favores? Con respecto a lo de Netflix, es verdad lo que decías, Yamid, que en Europa tienen que poner por el factor diferencial, tienen que poner una serie de películas, financiar series, etcétera, como se está viendo, La Casa de Papel, etcétera, etcétera. Pero también la diferencia es que el sentido de la televisión pública en Europa es distinto al de la televisión pública en Colombia. La televisión pública en Europa pertenece exclusivamente al Estado y sus informativos, sus programas, etcétera, son hechos como la BBC o como Televisión Española o como la televisión francesa, como la Deutsche Welle, es decir, no trocean la parrilla en manos privadas. Eso sería una asociación casi público-privada, porque en Colombia tengo la impresión de que el transportador es el público, pero los contenidos son privados. En el resto, en Europa, por ejemplo, si bien es cierto lo de Netflix, no es menos cierto que toda la televisión pública es porque es pública, es decir, porque está en manos del público, es decir, está en manos del Estado y sus informativos y sus programas, a pesar de que haya producciones ajenas, pero condición sine qua non es que los programas de noticias están siempre en manos del Estado y de una redacción que depende del presupuesto del Estado. Y depende del partido político, ¿no? Depende del partido político, sí, generalmente sí, pero por ejemplo, pongamos el caso de la BBC, depende del partido político. No, yo no hablo de la BBC ni de National Public Radio. Ni de PBS, yo hablo de la televisión española. Apenas sube el presidente, cambia el presidente de televisión española y pone un amigo director de informativos y el noticiero va todo el tiempo a favor del gobierno. Sí, pero ese es el caso extraordinario de Europa. El mal caso. Y el de Colombia también, porque en Colombia no hay una televisión pública independiente con excepción del Canal 1. Si usted va a la Radio Nacional de Colombia, allá hay un programa crítico del gobierno nacional. Pero a pesar de eso, usted tiene toda la razón, que aquí no se hace televisión pública, sino televisión oficialista, y sucede también. Se llama pública. Y sucede también con los canales regionales. Muchos canales regionales, a pesar de que son televisión pública, terminan siendo televisión oficialista. Pero hay notables excepciones en todo ello. Por ejemplo, en Señal Colombia se han hecho franjas maravillosas. Incluso durante el gobierno de Álvaro Uribe, yo recuerdo perfectamente la franja de Culturama, que era una cosa realmente de una factura muy buena. Y se han hecho en todos los gobiernos, a pesar de la interferencia de gente. Pena con ustedes, pero llegó Marisabel, ¿no? Sí, bueno. Solo le quería decir que aquí hay que defender la televisión pública, porque aunque han hecho cosas a favor del gobierno, también han hecho cosas independientes y de muy buena factura. Ni más faltaba, pero lo que es en informativos, ese paso no lo hemos dado.